más análisis, como decimos, con el foco puesto en la geopolítica. Y saludamos a Sebastián Royo, es rector y vicepresidente de Asuntos Académicos de la Clark University, investigador senior asociado en el Real Instituto Elcano. Sebastián, muy buenas. Muy buenos días, tardes. Bueno, afrontamos una semana en la que venimos además con cierta resaca todavía de la cumbre de líderes del G20 de la semana pasada en Bali, Indonesia, y además hoy hemos podido escuchar a Jens Stoltenberg, al secretario general de la OTAN, volviendo a sacar a relucir esas ansiadas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y él decía, yo lo tengo muy claro y además se ha mostrado bastante optimista, el fin de la guerra está sobre la mesa de negociación. Claro, nosotros lo que nos estamos preguntando es ¿cuándo? Y sobre todo, si hay voluntad por las dos partes. Rusia ha dicho que sí, aunque Rusia también nos ha dicho, bueno, tanto me da conseguir mis objetivos sobre Ucrania mediante la operación militar especial que mediante negociaciones, pero nosotros estamos abiertos a negociaciones. Lo que el Kremlin nos dice es, quizás a quien hay que convencer para traerle a la mesa de negociaciones es a Zelensky, pero claro, ¿hasta qué punto también las cosas son así? Sí, yo creo que todo es un juego de posicionamientos, porque lo que no quieren en el contexto de las presiones que tienen ya por parte de otros países como China o India, que parece que son ellos los que quieren continuar la guerra, pero parece un momento prematuro, no parece muy probable que Zelensky, en un momento en que el ejército ucraniano está teniendo éxito en el campo de batalla, que esté dispuesto a ceder, y sobre todo porque haya marcado las líneas de lo que va a ser su postura en las negociaciones, que es la recuperación de todo el territorio, incluyendo Crimea. Yo creo que es un momento todavía prematuro para pensar que pueden fructificar, desgraciadamente. Veníamos, como decías, ¿no? Demasiado prematuro la fecha en la que empiezan a producirse esas negociaciones. Entonces, en este cortísimo plazo, es decir, hablando ya de unas semanas vista o incluso a cierre de año, ¿cuál es el escenario geopolítico más probable que podemos afrontar entre Rusia y Ucrania? Por parte de Ucrania, lo que van a intentar sin duda va a ser tratar de seguir el avance y recuperar la parte del territorio que perdieron contra Rusia antes de que lleguen los meses de invierno más duros que dificulten mucho el avance de las tropas. Y por parte de Rusia yo creo que ganar tiempo. Ellos están en una posición de debilidad en el terreno militar ahora mismo y lo que más les puede beneficiar es el que haya un retraso en el avance de las tropas ucranianas y yo creo parte de la estrategia también de buscar negociaciones en este momento es para tratar de ganar tiempo y poder recuperarse. Sin embargo, sí que es cierto que desde la cumbre de líderes del G20 vimos, no sé hasta qué punto llamarlo una presión, pero sí vimos una voluntad mayor, al menos, de que las negociaciones se produzcan cuanto antes. Y lo vemos, además, por parte de todos los países de Occidente, pese a las reticencias en algunos aspectos de Zelensky, que insistía que Crimea y Donbass no podían estar fuera de la mesa de negociaciones. Eso lo dijo claramente. Ahí vemos también que va a haber unas colisiones importantes en el momento de sentarse en esa mesa de negociación. También era bastante destacado, o sigue siéndolo al menos, el papel de China en todo esto, porque hay algunos líderes occidentales que siguen apuntando a China como un jugador clave a la hora de convencer a Rusia o hablar con Rusia o intentar de alguna forma encauzar también estas negociaciones. Pero claro, me pregunto hasta qué punto, porque si China ha sido un aliado tradicional de Rusia, no veo hasta qué punto podría ocupar un papel mediador como el que ha podido tener Turquía, por ejemplo, a la hora de sacar adelante el transporte de grano a través del Mar Negro. ¿Qué papel podría jugar China en todo esto? China tiene un papel absolutamente clave, parte por lo que comentaban hace un momento en el programa, pues se ha convertido en uno de los principales compradores de petróleo ruso y de alguna manera está permitiendo a que Rusia no salga tan perjudicado por el boicot y las sanciones de Occidente. Entonces, desde ese punto de vista tienen una fuerza económica y de influencia extraordinaria en lo que está pasando en Rusia. Pero por otro lado, también a China le interesa el debilitamiento de Occidente, ¿no? Para fortalecer su posición geoestratégica. Entonces, en ese sentido, China no va a estar muy por la labor de tratar de forzar la mano de Rusia, que de alguna manera salga más debilitada Rusia, que pueda suponer una victoria para Occidente. Yo creo que en ese sentido están tratando de, por un lado, de que no se escale aún más el conflicto,
claramente sí que han mandado algún mensaje en relación a la posibilidad del uso de armas nucleares, pero por otro lado, de nuevo, no creo que estén en la posición de debilitar demasiado a Rusia a costa de un fortalecimiento de Occidente. Entonces yo creo que ahí van a andar con pies de plomo para que no se aumente aún más el conflicto, pero no creo que estén todavía en una predisposición de ser mediadores para terminar el conflicto. Importante esto porque sí que es cierto que lo hemos estado viendo, cómo los principales esfuerzos ahora han ido a parar a que no escale el conflicto, a contenerlo, incluso a, desacelerarlo de alguna forma todo lo posible. Es más, con el episodio del misil en Polonia lo vimos claramente como el mensaje principal fue a decir no, el misil es ucraniano, no fue un ataque deliberado, porque si hubiéramos dicho que es Rusia y que sí el ataque fue deliberado, ya ponemos aquí en situación también a que la OTAN tiene que actuar al ser Polonia un país miembro. Entonces ahí hubiéramos tenido una escalada muy importante del conflicto que se ha intentado contener y bloquear a toda costa. Pero claro, ahora por ejemplo también con algunas sanciones que van a entrar en vigor, el tope al precio del petróleo ruso, por ejemplo, que ya decimos que a principios de diciembre ya vamos a tener este escenario, me pregunto hasta qué punto no podemos tener también algún tipo de respuesta por parte de Rusia o el impacto de estas sanciones al simplemente ya tenerla sobre la mesa, que simplemente estamos esperando a la llegada de una fecha sin más, ya se ha descontado. Sí, yo creo que desde el principio del conflicto se sobrevaloró el impacto de las sanciones, ¿no? Se llegó a presentar como que iba a causar la desintegración de la economía rusa. Y eso no ha pasado, ¿no? En parte por lo que comentaban antes, porque Rusia ha tenido mucho éxito en encontrar mercados alternativos para sus productos y sobre todo para el petróleo, ¿no? Y eso le sigue permitiendo recaudar fondos para financiar la guerra. Entonces yo creo que mientras Rusia tenga acceso sobre todo a los mercados indios y al mercado chino, y ellos continúan comprando petróleo, el impacto de las sanciones va a ser relativamente limitado. Sin duda está afectando a la economía rusa, pero no al nivel que se esperaba desde el principio del conflicto. Sebastián, sí que es importante, insisto también en la parte de China, porque como nos decías, estamos viendo un esfuerzo cada vez mayor también de China a la hora de engrosar su mercado energético, sus posibilidades energéticas. Hemos visto este último acuerdo con Qatar de gas natural licuado y ojo, porque hoy Jens Stoltenberg, más allá de lo de la mesa de negociación, decía también que todos los países occidentales debían andarse con ojo con China, porque decían, bueno, ahora por ejemplo, y sobre todo se dirigía a Europa, porque decía, bueno, ahora que están aquí muchos países europeos reduciendo su dependencia en Rusia, ojo, que no la estén aumentando por otro lado. Y decía, cuidado a no depender tanto de China, porque al final también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, sus metales de tierras raras los tenemos en nuestros teléfonos móviles, lo tenemos en nuestro equipamiento militar y al final también nos ponemos en riesgo a nosotros mismos al depender de nuevo tanto de un país, en este caso pues un país que puede suponer, no lo digo yo de palabra, pero así lo han ubicado también en reuniones anteriores, puede incluso llegar a convertirse en una amenaza, porque ya han dicho, bueno, a China la vigilamos, no la consideramos todavía una amenaza, pero podría serlo en un futuro. Entonces, claro, en este sentido, ¿por dónde está pasando ahora también la estrategia de muchos países occidentales en relación a sus posibles relaciones comerciales con China? Porque, por ejemplo, en Europa hemos visto cómo Olaf Scholz pues, ya se ha acercado a Xi Jinping, Macron tiene la intención de viajar el año que viene también a Pekín a visitar a su homólogo chino. Hemos visto también a Giorgia Meloni con claras aproximaciones. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora en ese sentido? Sí, ahí lo que se ve es un proceso de descoplamiento entre Estados Unidos y Europa, ¿no? En Estados Unidos, desde los últimos años, ya con la administración anterior de Donald Trump, sí que se produjo un intento de tratar de limitar, ¿no?, la influencia de China en la economía estadounidense, y con el presidente Biden eso se ha acelerado. Algunas de sus iniciativas más importantes en los últimos meses han ido en la dirección de tratar de relocalizar a las empresas estadounidenses, que vuelvan a Estados Unidos, y también
también de limitar el acceso de China a tecnología. O sea, que ahí en Estados Unidos ha sido mucho más agresivo en tratar de alguna manera de limitar esa influencia a la que hacías referencia. En Europa todavía seguimos un poco entre las dos aguas, lo que comentabas, en el primer ministro alemán que acaba de volver de China, pero eso sí causó ciertas tensiones dentro de la Unión Europea, ¿no? Precisamente por lo que tú decías, porque hay otros países que sí que están más preocupados y son conscientes del peligro que supone la dependencia de la economía china. Y eso se ha puesto todavía más de manifiesto más por el posicionamiento político de China, cada vez más nacionalista y más agresivo, y por otro lado por las medidas, por ejemplo, en relación al COVID, ¿no? El efecto que han tenido en todas las cadenas de producción, los cierres masivos de empresas cada vez que se produce un rebrote de la pandemia, ¿no? Y ahí es otra de las lecciones sobre el peligro de esa dependencia. Y yo creo que de ahí, de nuevo, Europa sigue todavía sin saber muy bien qué hacer. Por un lado, necesitan el mercado chino y por otro lado, les preocupa la dependencia, y en Estados Unidos están siendo mucho más agresivos en tratar de limitar ese posible impacto negativo de la economía china. Pues nosotros nos quedamos con todas esas claves. Muchísimas gracias, Sebastián Royo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y nosotros, como decimos, nos quedamos con